Hola, ¿qué tal amigos rolosianos? Yo soy Dash. El día de hoy te enseñaré a conseguir muchos ítems gratis que están disponibles hoy día en 2026, mayo. Así que chicos, vamos a empezar, pero antes quiero recordarte que si deseas apoyarme también puedes unirte pues a mi grupo oficial de Dash Splash 23 en Roblox y si deseas puedes apoyarme comprando algún UGC. También próximamente estaremos estrenando lo que sería esta pelotita hermosa, pues para que la puedas conseguir, ¿no? Ese ítem justo a estos. Bien, sin más chicos, vamos a empezar con el video y ahí vamos. Ahora conseguiremos 4 ítems interesantes. Para conseguirlos, entraremos en el juego AO Adventure. Y nada más entrar, venimos por aquí. Buscamos una cancha de tenis y jugaremos. Bien, para conseguir el primer ítem, deberemos jugar una partida. Puedes jugarlo con otra persona o con la inteligencia artificial, y no importa si ganas o pierdes. Aún así, te explico de qué va el juego. Este es un típico juego de tenis en el cual deberás anotar para ganar. Cada vez que el contrincante te devuelva la pelota, deberás pararte sobre estas marcas de color rojo, las cuales indicarán la trayectoria de la pelota. Para ganar, debes meter 5 pelotas en el campo rival. Y listo. Una vez finalice la partida, obtendrás el primer ítem. Vale chicos, para conseguir el siguiente ítem, deberemos llegar a nivel 10. Esto lo podemos conseguir jugando partidas de tenis. Ahora bien, además, para conseguir el tercer ítem, deberemos ganar 10 partidas de tenis. Así que podemos conseguir ambos objetos de forma simultánea. Bueno, yo haré eso y adelantaré el video. Vale chicos, ya estoy acabando. Y listo, obtuve el nivel 10 y obtuvimos el segundo ítem. Vale, ya estoy terminando. Perfecto, ya completé las 10 victorias y obtuvimos el tercer ítem. Para conseguir el cuarto objeto, venimos por aquí. Y nos iremos al área de práctica. Y a continuación, deberemos jugar este minijuego. En este minijuego, daremos pelotazos a la pared con la raqueta. Y bueno, para conseguir el ítem, deberemos conseguir una puntuación de 10. Es decir, dar 10 pelotazos a la pared en una misma partida. ¿Vale? Haremos esto. Y listo, ya completamos los puntos, ya podemos acabar el juego. Y obtuvimos el cuarto ítem. A continuación tenemos muchos ítems gratis. Aquí te muestro dos en la imagen, pero hay más en el juego. Veámoslos. Y para poder conseguir estos ítems tenemos que entrar en este juego llamado AFK para UGC. Bien, antes de entrar te hago recordar que te unas a su grupo, pues para conseguir un bono al inicio, ¿no? Bueno, aquí ya me uní, pero bueno, aquí le darás en unirse al grupo. Luego de eso también le das en favoritos y le das en like, ¿no? Y luego de eso pues entramos en el juego. Esperamos un momentito a que cargue, vale, entramos. Le damos en puntos gratis, le damos en verificar. Y bueno, aquí ya reclamé la recompensa, pero si tú es primera vez y hiciste todo lo que te dije, conseguirás 10.000 puntos. Le damos aquí en el botón de regalo y también podemos conseguir puntos pues cada día, ¿no? En una racha. Perfecto. También como ves, vamos consiguiendo puntos cada segundo. Y pues le damos aquí en este botoncito y como ves aquí tenemos los UGCs para poder comprar. De momento tenemos 3 disponibles, bueno 4 ¿no? Con el de acá. Y pues para poder conseguirlos conseguiremos una cantidad específica de puntos. Bien, yo he hecho cálculos actualmente y para poder conseguir estos puntos así quedando AFK pues tardarás unos 11 a 14 días aproximadamente, ¿no? Entrando y quedando AFK un poco de tiempo, ¿no? Unas 2-3 horas al día, más o menos por ahí. Y bueno, a ver, si quieres conseguir puntos, pues de una forma más rápida, también te recomiendo que hagas este obby, el obby número 2, que se encuentra por este lado. Ah, una cosa importante, cada cierto tiempo hay un evento en progreso y sueltan estrellitas aquí en el mapa como ves y te dan 100 puntos cuando los agarras, ¿no? Así que cuando ves un evento en progreso o que ya va a empezar, te recomiendo que encuentres todas las estrellitas que se encuentran dispersas en el mapa, ¿no?
Así te será más fácil conseguir puntos y así conseguirás pues los ítems más rápidamente. Vale, venimos por aquí. Perfecto. Y bueno, aquí lo que te digo, la mejor forma de conseguir puntos en este juego es haciendo el lobby número 2, ya que en este lobby conseguirás 500 puntos cada vez que lo superas. Bien, acá muy importante, no te caigas del mapa, o sea, al agua, porque si no empezarás de afuera, ¿no? Tienes que volver. Pues básicamente harás este lobby, no es tan difícil. De hecho, si lo dominas, lo puedes hacer en un minuto más o menos. Como ves, venimos por aquí, nos pegamos por acá, subimos por aquí, saltamos acá y vamos subiendo hasta ese lugar, ¿no? Estamos aquí rapidito, acá, perfecto, vamos acá, avanzamos de a poco, vamos aquí y por aquí subimos por la escalera, agarramos estrella y como ves conseguimos 500 puntos. La verdad es muy sencillo. Una vez que lo acabes, pues rápidamente vuelves al inicio y nos dirigimos nuevamente al lobby, ¿no? Y así vas farmeando pues poco a poco. Bueno, de hecho me he tardado menos de un minuto, si te das cuenta. Así que si dominas este hobby, puedes conseguir un montón de puntos en muy poco tiempo. Te recomiendo que le dediques 1 hora, 2 horas al día, ¿no? Para que reclame los ítems próximamente. También te repito que si no llegas a alcanzar, pues para esta tanda de ítems, no te preocupes que este juego justamente se renueva de nuevos UGCs gratis cada tanto tiempo. Y los puntos que he conseguido, pues no se borran, ¿no? Sino se acumulan y se guardan para el siguiente. Así que tú tranquilamente, pues por ejemplo, antes de dormir o si tienes tiempo libre, vienes a este juego, farmeas un poco y así vas acumulando poco a poco, ¿no? Hasta que tengas para conseguir un ítem en el futuro. Quizás no consigas estos ítems de acá, pero sí quizás los de la siguiente temporada, ¿no? Yo en mi caso sí voy a farmear un poquito este juego, pues para que veas que se puede conseguir el ítem, ¿no? Como ves, si haces este hobby y lo dominas, puedes conseguir muchos puntos rápidamente. Como ves, es algo sencillo, en menos de 30 segundos ya lo puedes completar este hobby e irás consiguiendo un montón de puntos rápidamente, chicos, muy rápido. ¿Ves? Como ves, ya conseguimos más puntos y así conseguirás puntos poco a poco hasta reclamar cada ítem, ¿no? Obviamente te recomiendo que vengas por el ítem que deseas, ¿no? Muy bien. Empezaremos consiguiendo 8 trajes. Para eso entraremos en este juego que es Centro de Campeones del Metaverso. Esperamos un momento al entrar y recibiremos el emblema y los ítems. Solamente es eso. Una vez dentro venimos por aquí y colocaremos códigos de ítem. Colóquelos tal y como yo lo haré, respetando mayúsculas y minúsculas. Muy bien, chicos. Y para conseguirlos entraremos en este juego, RIA 2022. Y nada más entrar, recibiremos el primer ítem. Y para obtener el siguiente ítem, debemos pararnos sobre esa plataforma de al frente. Así que bueno, vamos allá. Y listo, obtuvimos otro emblema y otro ítem. Y para obtener el siguiente ítem, debemos realizar un obby. Venimos por aquí para hacerlo. Vale, este obby está al lado del punto de inicio. Empezamos a hacerlo y mientras les explico. Este obby es invisible y para hacerlo deberemos seguir este rayo de luz, el cual nos irá mostrando el camino poco a poco.
Y una vez lleguemos al final, nos pararemos sobre este objeto y recibiremos el siguiente ítem. Y para obtener el último ítem, debemos encontrar 4 piezas de un cubo. Bueno, vamos a partir del punto de inicio y seguimos mi recorrido. Vale, aquí hay uno. Aquí arriba hay otro. Hacemos el mini obby. Listo, vamos dos. Venimos por aquí. Y vamos tres. Seguimos. Y por último subiremos por estos cubos rodantes. Y obtendremos la última parte. Y el respectivo ítem. A continuación tenemos varios ítems para conseguir. Todos son gratis, te muestro algunos aquí y más en el juego. Y para poder conseguirlos entraremos en este juego que se llama Mi Avatar. Y una vez dentro, si le damos aquí en donde vemos los puntos, pues básicamente tenemos los ítems gratis. Bien, para poder reclamarlos necesitamos una cantidad específica de puntos. Como ves, 1250, 1300, entre otros, ¿no? Cada uno varía según el ítem que compres. Y pues, ¿cómo conseguimos puntos? Hay dos formas, una de pago y una de forma gratis. La forma gratis es básicamente ver anuncios, los cuales se van a ir reproduciendo cada tanto tiempo. Le damos en encender y aquí cada tanto conseguiremos pues 2 puntos por cada anuncio. Como ves ya aparecen los anuncios, así que si esperamos pues un tiempo iremos consiguiendo más y más puntos, ¿no? Bien, yo te recomiendo que le dediques al día unas horas o unos 30 minutos y así conseguirás puntos poco a poco, ¿no? Y pues de esta forma finalmente conseguirás los ítems gratis. También una cosa importante, también si deseas, si eres un gastador de Robux y compras ítems por tu cuenta, pues vas a ver que vas a poder conseguir puntos rápidamente si haces compras de tus avatares desde esta aplicación, ¿no? Le damos en catálogo y pues aquí si compras pues algún objeto, ¿no? Algún tipo de cuerpo, modelo, también conseguirás puntos, ¿no? A ver un momentito, esperamos que pase este anuncio. Y aquí como ves, si vemos la ropa, todo eso, aquí te aparecen los puntos que ganas por cantidad de Robux que gastas, ¿no? Así que chicos, pues ya saben, este juego también da varios ítems gratis, así que puedes hacerlo de forma gratuita, viendo anuncios cada día, o también si deseas comprar ropa, puedes hacerlo directamente desde aquí y ya no desde el catálogo, ¿ok? Es una muy buena recomendación. Todo lo que quieras directamente lo compras en este juego y así conseguirás puntos para ítems gratis. Para conseguirlos entraremos en este juego, Moto Island. Y una vez dentro, le daremos en esta flecha para avanzar el diálogo rápidamente. Ahora, apretamos en este icono de moto, seleccionamos una moto y la generamos. Nos subimos a ella y seguiremos la flecha del tutorial. Esperamos a que termine esta cinemática y tendremos el tutorial finalizado. Ahora, para obtener el primer ítem, debemos recolectar 100 tuercas doradas. Estas se encontrarán dispersas por toda la pista de carreras. Así que bueno, nos subimos a la moto y las recolectaremos.
Y listo. Una vez completado esto, obtendremos el ítem. Minimizamos, verificamos en el perfil y obtuvimos el casco. Volvemos al juego y antes de obtener el segundo ítem, le daremos en este icono de mapa. Ahora presionamos en este icono de interrogación para marcar su ubicación. Y vamos hacia él. Una vez lleguemos aquí, saltaremos por esta rampa. Y una vez hecho eso, presionamos nuevamente en el mapa y les explico. Para obtener el siguiente ítem, debemos ir a cada uno de estos puntos marcados en el mapa. En estos puntos podemos encontrar circuitos de carreras en los cuales solo bastará con pasar sobre este círculo verde. Y rampas de acrobacia, en las cuales deberemos saltar con la moto. Ya os digo que esto no tarda más de 20 minutos. Les recomiendo usar el mapa, seleccionar un punto y darle en este botón. Así se nos marcará en el mapa, y será más fácil ubicarlo. Bueno, voy a hacer eso, así que adelantaré el video. Vale chicos, ya solo nos queda un punto, así que iremos a él. Y una vez completado, obtendremos el siguiente ítem. Minimizamos, verificamos en el perfil, y obtuvimos la tortuga. Volvemos al juego, y para obtener el último ítem, debemos realizar los 6 circuitos de carrera. Podemos marcarlos en el mapa para ir más rápido. Para jugar, solo debes pararte sobre este círculo, luego darle en crear, y luego en la X. Ahora esperamos a que empiece la carrera. Este es un clásico minijuego de carreras, en el que recorreremos un cierto recorrido hasta llegar a la meta. El tiempo estimado de cada carrera es de 3 minutos. Bueno, voy a adelantar el video y ahí nos vemos. Ok chicos, si ya completaron 5 circuitos, entonces, nada más empezar el último, obtendrán el emblema. No es necesario jugarlo. Ahora conseguiremos los ítems que se consiguen vía Twitch. Están muy hermosos. Para empezar nos ubicaremos en las páginas de Twitch de estas dos personas. Te lo estaré dejando en el comentario fijado. Y pues tienes que registrar tu cuenta ahí. Registras tu cuenta en Twitch, para tener tu cuenta. Y luego le darás en seguir, ¿no? No, perdón, en suscribirse, ¿no? Y pues básicamente... Y luego le darás en seguir, ¿verdad? Ok, le das en seguir y ya empezaría lo que sería acá tu ganancia de puntos. Tenemos un ejemplo, pues con mi otra cuenta. Básicamente aquí ya estoy suscrito, ¿no? Es gratis, ¿no? Así que no pasa nada. Solamente te suscribes a un canal en Twitch. Bien, estoy acá. Y pues básicamente aquí al suscribirte vas a ver tus puntos, ¿no? ¿Cómo conseguimos puntos, por ejemplo, para este streamer? Pues básicamente de dos formas. Dos formas gratis. Número 1, cada 5 minutos conseguirás 10 puntos. Y el otro es, cada entre 5 a 20 minutos de forma aleatoria vas recibiendo bonos especiales y te dan 50 puntos. Aquí te aparece como un regalito, ¿no? Y reclamarás. Y bueno, y pues tienes que conseguir 7000 puntos. Aquí como ves, me pide 7000 puntos para poder canjear el ítem. Bien, cuando canjees el ítem, aquí te pide que le des lo que sería tu user ID de Roblox, que es básicamente lo siguiente. Es, a ver un momentito, te das a perfil, vas a venir por acá y vas a enviarle aquí lo que sería pues tu arroba, ¿no? Ahí para que detecten quién eres, para que reclames el ítem. ¿Ok? Entonces, básicamente cuando llegues a esto, me parece que el streamer te va a susurrar por aquí mensajes, básicamente, y te va a dar el código, ¿no? El código que vas a canjear, pues, en ese lugar, que es DapperDrox. ¿Ok? Bien, acá hay un detalle importante. Bien, antes de reclamar el ítem, pues básicamente vienes por acá, ¿no? Y reclamas el ítem, ¿no? Por ejemplo, aquí te va a salir si lo puedes reclamar, todo eso, ¿no? Ah, te unes al grupo también. Y pues aquí vas a ver si lo puedes reclamar o no, ¿no? Pero bueno, básicamente tienes que juntar los puntos, luego hablar con el streamer a través de la sesión de aquí de reclamar, ¿no? Que te pide el ID y ya estaría, ¿no?
Bien, para poder conseguir todos estos puntos que son 7000, te voy a ser sincero, si vas a tardar pues unas 12-13 horas, ¿ok? Así que lo que yo te recomiendo, como es Twitch, no te va a interferir a la hora de que tú juegues, ¿no? Simplemente abre una pestaña secundaria en Google o aparte, mientras que juegas, o hace tus demás cosas, ¿no? Así poco a poco te va a ir sumando puntos, ¿no? Quiero que tomes estos ítems como si fueran un extra para ti, ¿no? No es que vas a ver el streamer, a menos que quieras darle una oportunidad, claro que sí, puedes ver su stream y conocerlo, ¿no? Porque también él como que promociona su canal a cambio de UGCs, ¿no? Si tú quieres darle una oportunidad, pues excelente, ¿no? De hecho, te invito a hacerlo si quieres apoyar a los streamers que también dan UGCs en su stream, ¿no? Pero bueno, básicamente, si no es así, simplemente dejas aquí que se reproduzca el stream y poco a poco vas ganando puntos, ¿no? Eso sí, si vas a utilizarlo en segundo plano, pues tu Google con el stream, te recomiendo que pongas un poquito de música, ya que así el video se va a reproducir en segundo plano cuando estés en otra pestaña, ya que si lo dejas en mute, no se va a reproducir y no vas a conseguir puntos, ¿ok? Déjalo con un poquito de volumen y lo reproduces, ¿no? ¿Ok? Y ya estaría. Y con eso vas consiguiendo puntos, ¿no? Y cada tanto también reclamas lo que serían los bonos que te dan 50 puntos, ¿no? Básicamente en unos días, porque los streamers hacen stream varios días, vas reclamando puntos y reclamas el ítem al final, ¿no? Bien, aparte de este streamer de Sir Daper, que es con su peluche, aparte tenemos lo que sería a Ain Shapi, que es otro streamer que tiene este ítem de acá, ¿no? Y es similar lo que tienes que hacer. A ver, te muestro el ejemplo con mi otra cuenta que sí está con Twitch. Le damos aquí nuevamente. Aquí te suscribes y recibes puntos, ¿no? Para empezar. Y pues, aquí tienes que juntar 7500 puntos para reclamar el chip patch. Le das aquí. Y como ves, aquí también te pide lo que sería tu user ID, ¿no? Tu arroba de Roblox. Así que cuando consigas todo esto, pues reclamas acá y probablemente te susurre aquí en susurros y te va a decir la clave del código, ¿no? Y en este caso el ítem se reclama en Flash UGC, ¿ok? Se reclama aquí en Flash UGC, ahí te va a dar un código y lo vas a poder reclamar, ¿no? Bien, aquí te recomiendo básicamente todos los streamers, pues porque ellos están activos actualmente. Si bien es cierto, hay más gente ahorita conectada también dando algunos UGCs por stream, estos dos son los que están más consistentes y ya llevan un par de meses. Así que por eso te recomiendo que veas ellos dos mejor, ¿no? Ok, chicos, ahí nuevamente digo, si quieres dar la oportunidad de verlos a ellos, pues adelante, ¿no? Apoya a los velos si deseas, mientras vas consiguiendo puntos también, ¿no? Yo en mi caso, pues sí, a veces veo para ir ahí apoyándolos un poco, ¿no? Porque ellos dan ítems a cambio de que veas su stream, ¿no? Así que si deseas apoyarlo, pues bienvenido sea, ¿no? Y si no, pues normal, a lo que te digo, pones el volumen en poquito y ya simplemente haces sus cosas, ¿no? Los dejas en segundo plano y ya estaría ya. Y ahora podremos conseguir entre 2 o más ítems. Para conseguirlos entraremos en este juego, Tommy Play. Vale chicos, una vez dentro, esperamos que pase esta cinemática. Le damos en saltar y le damos en play. Y bueno, haremos este pequeño tutorial. Le damos en la bicicleta, le damos en este truco, perfecto. Ahora seguiremos el camino de la flecha. Vale, vamos hacia aquí y tomaremos este poder. Así de a poquitos, excelente. A ver qué poder obtenemos. Bien. Ahora interactuamos con el poder. Muy bien. Ahora venimos por aquí con la flecha y nos acercamos a esta parte de impulso. Aquí, excelente. Ya está. Ahora nos pide jugar una carrera. Así que venimos por aquí y nos colocamos acá. Ok, si la partida está en progreso, como ves aquí, puedes esperar a que empiece la partida o si deseas te cambias de servidor. Vale chicos, la partida ya va a empezar, así que esperamos un momento y jugaremos. Solamente esperamos 20 segundos, ¿ok? Vale, ya empieza la partidita y jugaremos una carrera. Vale, perfecto. Y empezamos la carrera. Básicamente iremos hacia adelante y utilizaremos lo que sería el control de cámara para ver bien hacia dónde ir, ¿no? Aquí a la derecha ves la cantidad de vueltas que debes hacer en la carrera. Esto no toma más de unos 3 a 5 minutos. Es rápido.
Vale, excelente. Sigamos así. Vale, chicos, ya casi. Perfecto. Y listo, chicos, acabamos la carrera y el tutorial prácticamente. Excelente. Salimos de la partida. Vale, ahora le damos en este botón, le damos un Customize, le damos aquí y aquí compraremos cualquier parte de lo que sería nuestra bicicleta, ¿no? Confirmamos y perfecto, ya está. Listo, ya hemos completado el tutorial. Ok chicos, acá hay un detalle muy importante. Y es que este juego, como es antiguo, está bug. Así que algunas veces te suelta emblemas aleatorios y te da ítems antiguos. ¿Ok? El ítem que puedes conseguir, bueno, los ítems que puedes conseguir son aleatorios porque el juego como tal está bugueado. Así que puedes que consigas uno, dos o más ítems, dependiendo de cuánto tiempo pases en este juego y de cuántos emblemas consigas, ¿no? A ver, vamos a verificar un momento lo que sería el perfil. Vamos a actualizar. Y en este caso hemos conseguido esta gorra. Como ves, es un ítem antiguo. Vamos a verificar cuál es su emblema. A ver de qué ítem es. Es el de acá. Este es un ítem antiguo que se consigue en el desafío diario número 2. Como ves, esto como tal se conseguía en el pasado, en el día 2. Y hoy lo conseguimos en un instante, ¿no? Esto es aleatorio. Por ejemplo, aquí yo conseguí lo que sería la gorra. Y aquí en el otro caso, en otra cuenta, conseguí estos pantalones que me dieron en el emblema por el día número 6. ¿Número 6 o 5? A ver, revisemos un momento. Día número 6. Así que chicos, como ves, la verdad, conseguir dos ítems es aleatorio. Y bueno, yo te recomiendo jugar un buen tiempo en el juego, a ver si te suelta algunos emblemas, ¿no? Y ok chicos, ahora conseguiremos un ítem que sí o sí es fijo. Le damos aquí, le damos en mapas, le damos en caída libre y aquí jugaremos este juego. Un momentito. Y bueno, este juego consiste básicamente en descender hacia abajo. Vamos a caer en caída libre y para poder conseguir el ítem tendremos que caer 100.000 metros. Bien, aquí los controles son los siguientes. Por un lado el mouse y el movimiento de cámara, o sea mover el mouse, y por el otro lado la tecla W y la tecla S, para ir hacia abajo y hacia arriba. Bien, acá hay un detalle adicional. Las teclas están invertidas. Por lo tanto, la W que normalmente va hacia arriba te mueve hacia abajo. Y la S que va hacia abajo ahora va hacia arriba. Vale chicos, solamente ten en cuenta esos detalles y conseguiremos el ítem. Bien, utilizamos entonces las teclas WS y el movimiento de cámara y nos desplazamos. Como ves, teclas invertidas y ahí está. Solamente controla eso y ya estarías. Puedes ver la distancia recorrida aquí a la derecha. Y puedes ver tus corazones aquí a la izquierda. Tienes 3 vidas, ¿ok? Así que ten mucho cuidado. ¿Ok? Si te chocas con un objeto, perderás una vida. Así que lo rapidito que tienes que hacer es acercarte a los corazones que ves ahí al caer y recuperarás una vida. Vale chicos, vamos cayendo lentamente. Y bueno, esta partida durará aproximadamente unos 5 minutos, ¿vale? Vamos con cuidado y caemos, ¿ok? Tienes que moverte con la cámara para poder desplazarte hacia un lado y otro. Y la W y la S para desplazarte hacia abajo y hacia arriba. Vale, vamos por aquí, evitamos esa pizza y caeremos poco a poco. ¿Ok? Nunca se confíen, ni aunque tengan 3 vidas en los metros 90.000, no se confíen, porque puedes perder todo en un instante. ¿Ok? Así que siempre mantente con 3 vidas y con mucho cuidado. Concentración al máximo. Vale, vamos 30.000 metros y vamos bajando poco a poco. Te recomiendo ir por las zonas donde hay menos obstáculos. Pasamos entre la tuerca, excelente. Vamos por aquí, con mucho cuidado chicos, ya saben. Siempre con mucho cuidado. Vamos por acá, excelente. Vale, vale, vale. Vamos por aquí, muy bien.
Vamos por aquí, bajando, bajando. Uy, uy, uy. Vale, casi pierdo una vida ahí, no pasa nada. Tengan mucho cuidado, chicos, con los obstáculos. Llevamos casi 50.000 metros. No hay que confiarse nunca. Nunca se confíen, chicos, por favor. Bien. Uf, vale, tengo todavía 3 vidas. Con mucho cuidado, chicos, ya saben. Uy, uy, casi pierdo una vida ahí. No pasa nada. No pasa nada. Todo bien todavía. Todo muy bien. Vale. Uy, 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 por acá. Vamos por aquí, para que no nos haga daño. Excelente. Vale. Nuevos obstáculos, perritos calientes. Sí, esta parte está difícil. Pero aún se puede, chicos. Aún se puede. Nunca se rindan, ya saben. Recuerden que el celular es con el táctil y con el movimiento, ¿ok? Aunque lo más recomendable es hacerlo en computadora. Pero bueno, también se puede hacer en celular. Vale, vamos cayendo poco a poco entonces, chicos. Uf, casi nos caemos ahí, ¿eh? Vale, chicos, se puede. Uy, casi me golpeo ahí. Vale, vale, con mucho cuidado, chicos, ¿eh? Vamos por acá. Uy, casi me caigo otra vez. A ver, a ver, a ver. Vamos por aquí. Bien. Les recomiendo que en este punto no miren tanto los metros que van, sino concéntrese en los obstáculos. ¿Ok? Concéntrese en los obstáculos, siempre. Vale, bajamos por aquí. Excelente. Siempre jueguen al 100%, chicos. No sé, vale, ahí perdí una vida. Me voy a acercar a este corazón para recuperarlo. Excelente. Yo no me confío nunca, ¿eh? Así que tomo el corazón. Uy, perdí una vida. Ok, perdí una vida. No pasa nada. Vale, acá hay un corazón, así que voy por él. Vale, perdí una vida ahí. No pasa nada. Vamos por acá. Con mucho cuidado, chicos, con mucho cuidado. Siempre. Vale, 3 vidas. Y conseguimos los 100.000 metros. Perfecto, chicos, ya podemos perder. Así que nos chocamos con cualquier obstáculo y obtendremos el ítem. Este ítem sí es fijo, no es como los otros que es aleatorio. Vale, a ver, hay que perder. Ahora cuando quiero perder, no me caigo. Vale, una vida, 2 vidas, y como ves, todo se pierde en un instante, así que ten en cuenta siempre eso. Y como ves, conseguimos aquí los ítems. Bueno, el ítem, ¿no? Vamos a verificar entonces en el perfil. Y como ves, conseguimos el perrito caliente. Así que chicos, pues ya saben. Ahora bien, para poder conseguir los ítems antiguos, los demás, como la experiencia está bugueada, como les dije, pues conseguirlos es aleatorio, ¿no? A veces te da un emblema, a veces te da otro. Así que lo que yo te recomiendo es que te dirijas al centro. Vamos al mapa, vamos a carreras. Y aquí si deseas puedes practicar trucos con la bicicleta. También puedes jugar en estos tipos de carreras, ya que es muy probable que en esos juegos, de algún modo al acabar la partida, como que te suelta el emblema, ¿no? Así que chicos, ya saben, ahí van probando, pueden conseguir emblemas de los pantalones, de la chaqueta, de los vestimentas, camisetas normales. Así que chicos, ya saben. Y entraremos en el juego Dunking Simulator. Y una vez dentro, les explico. Lo primero que debemos hacer será aperturar este portal que señalo aquí. Pero, ¿cómo hacemos eso? Realizando las primeras 4 misiones del tutorial. Descuiden, son misiones sencillas. Venimos por aquí, interactuamos con este personaje, y como primera misión, debemos encestar 3 balones en el arco. Vamos al arco, y para encestar, presionaremos cuando la barra esté en la parte verde. Perfecto, encestamos 3 balones en total.
Y listo, volvemos con el personaje para aceptar la segunda misión. Ahora iremos a esta tienda y subiremos una característica. Escogen cualquiera. Perfecto. Volvemos. Vale, ahora iremos a la otra tienda. Y compraremos el balón azul. Compramos y listo. Aceptamos la última misión y venimos por aquí. Y compraremos una animación. Perfecto, ya tenemos habilitado el portal. Entramos. Y una vez dentro, venimos por aquí y entraremos por este otro portal. Y a continuación iremos al escenario para hablar con el personaje. Vale, para finalizar haremos su misión, la cual consiste en encestar 10 balones en el arco. Venimos por aquí y encestaremos. Y listo, una vez acabada la misión, volvemos con el personaje y obtendremos los audífonos. Para conseguirlos, entraremos en el juego Cuestionario para Creadores. Y nada más entrar, les explico. En este juego debemos resolver 3 cuestionarios para obtener 3 ítems. Para resolver cada cuestionario, deberás marcar 3 preguntas correctas. Y no se preocupen, te dejaré las respuestas antes de cada cuestionario. Empecemos. Muy bien, vamos 1. Ya vamos 2. Y listo, último cuestionario resuelto y conseguimos los ítems. Para obtenerlos, entraremos en el juego RIA 2023 Award Show. Y nada más entrar, obtendremos el primer ítem. Muy bien chicos, para obtener el segundo ítem, haremos un pequeño obby. Venimos por aquí y lo hacemos. Subimos, tocamos el trofeo y listo, obtuvimos otro ítem. Vale, ahora le damos en este icono y les explico. Para conseguir los dos últimos ítems, debemos esperar a que termine esta cuenta regresiva y luego ver el video que se reproducirá. El video dura aproximadamente 20 minutos. Te dejo los momentos en el que recibes cada ítem. Y listo, obtuvimos los dos ítems. Ahora conseguiremos 5 ítems. Para conseguirlos entraremos en el juego RIA 2025. Vale chicos, una vez dentro, le damos aquí. Vale, cerramos y les enseñaré a conseguir cada ítem. Son 4 en total. Empecemos. Para el primer ítem, venimos para aquí. Nos colocamos en esta área. Y listo, obtuvimos otro ítem. Excelente. Vale chicos, a continuación encontraremos 8 reliquias. Como ves, son 8. La primera se encuentra en esta zona.
Vale, vamos 2. Bien, vamos 3. Vamos 4. Bien, vamos 5. Vamos 6. Vamos 7. Y perfecto, obtuvimos otro ítem más. Vale chicos, ahora nos dirigimos a una estatua. Nos dirigimos por detrás y haremos este obi. Y perfecto, otro ítem más. Vale chicos, finalmente, para conseguir el último ítem, entraremos en cualquier portal. Vale, por ejemplo entramos aquí. Vale, muy bien. Esperamos entrar y recibiremos el emblema. Excelente, ya está. Le damos en escape y regresamos al juego. Y obtuvimos el emblema. Vale chicos, verificamos y ya tenemos todo. Ahora conseguiremos 2 ítems de estilo superhéroe. Para conseguirlos, entraremos en el juego Simulador de Superpoderes. Y una vez dentro, venimos por aquí. Interactuamos con el personaje. Y para conseguir el primer ítem, deberemos hacer la misión que nos acaba de dar, la cual es entrenar 10 puntos de fuerza. Para entrenar fuerza, le daremos clic en este icono de puño y damos clic 10 veces. Y listo. Una vez hecho eso, obtendremos el primer ítem. Vale chicos, antes de conseguir el segundo ítem, te recomiendo reunir algunas monedas. Para ello, seguiremos haciendo misiones de este personaje. Interactuamos con él y esta vez haremos 10 puntos de defensa. Listo, misión completa. Volvemos a hablar con el personaje. Y ahora entrenamos 10 puntos de agilidad. Para ello, apretamos en el icono de zapato. Y listo. Volvemos a hablar con el personaje. Y ahora debemos derrotar 5 enemigos. Venimos por aquí. Y los golpeamos. Así que bueno, seguiré haciendo esto y adelantaré el video. Perfecto chicos, una vez hecho esto, hablamos con el personaje y obtendremos más monedas.
A continuación, le damos en este icono y subiremos la ganancia de agilidad. Lo subimos lo más que podamos y perfecto. Ahora, venimos por este portal, hablamos con este personaje y para conseguir el segundo ítem, haremos su misión. En esta misión, nos pedirá ganar 2000 puntos de agilidad. Es por esto que anteriormente les recomendé ganar monedas, ya que ahora estarán ganando 5 puntos de agilidad por clic. Y listo. Interactuamos y listo. Misión completa e ítem conseguido. Para conseguirlos, entraremos en el juego Connect 23. Y nada más entrar, les explico. Para conseguir el primer ítem, deberemos obtener 7 piezas escondidas en el mapa. Así que bueno, seguimos mi recorrido. Vale, interactuamos y vamos 1. Ya son 2. Ahora 3. Vamos 4. Van 5. Ahora 6. Y bueno chicos, para conseguir la última letra, deberemos subir a bordo de este barco y jugar un minijuego. Para empezar dicho minijuego, deberemos ser 2 o más personas. Así que bueno, esperaré un momento y adelantaré el video. Vale chicos, ya se ha unido una persona, así que empezaremos. Una vez aquí, venimos por acá. Y aquí se encontrará la última letra. Y como ven, obtuvimos el primer ítem. Vale chicos, para conseguir el segundo ítem, deberemos jugar este minijuego al que acabamos de entrar. Y por supuesto, debemos ganar. Les explico, en este juego, puedes ser un etiquetador o un corredor. Si eres etiquetador, deberás tocar y congelar a los enemigos. Y si eres corredor, deberás sobrevivir toda la ronda. Bueno, en este caso, me tocó ser etiquetador. Así que voy a congelar a los enemigos. Bueno, en este caso solo era una persona. Así que ya acabó y gané la ronda. Yo obtuve el ítem. Muy bien. Y una vez dentro, venimos por acá. Interactuamos con el botón, le damos en canjear código y a continuación colocaremos códigos de ítems. Deben colocar los códigos tal y como yo lo haré, respetando las mayúsculas y las minúsculas. Aquí vamos, Victory Lack. Segundo código, Get Moving. Tercer código, D. Cuarto, Setting the State. Quinto, Strike a Pose. Y el sexto, World Alike. Y listo, ítems obtenidos. Para obtenerlos, ingresaremos en la experiencia octava edición anual de los premios Bloxy. Y nada más entrar, obtendremos el primer ítem. Vale chicos, para obtener el siguiente ítem, debemos esperar a que termine esta cuenta regresiva para pasar a la siguiente zona. Ahora bien, si no deseas esperar, puedes probar en entrar a otros servidores a ver si esta cuenta regresiva ya finalizó. Una vez estemos en la siguiente zona, para obtener el siguiente ítem, vamos a la tienda. Le damos en recoger atuendo y listo. Para el siguiente ítem, subiremos por aquí.
Nos acercamos a esta máquina de peluches, interactuamos y listo. Ítem conseguido. Muy bien, para obtener el siguiente ítem, debemos encontrar 8 objetos dispersos por el mapa. Así que bueno, seguiremos mi recorrido. Listo, vamos uno. Ya son 2. Ahora 3. Subimos por aquí, nos ponemos en primera persona y saltamos. Vale, vamos 4. Van 5. Ahora 6. Listo, ya van 7. Y finalmente, tomamos el octavo y obtendremos el último ítem. El siguiente juego es Magnate del Cabello Sunsil. Y nada más empezar, seguiremos la flecha para ir a nuestro Tycoon. Vale, les explico. Este es un típico Tycoon en el cual conseguiremos 3 ítems. Para abarcar la totalidad de ítems, apenas necesitaremos 10 minutos. Bueno, para obtener el primer ítem, vamos a avanzar brevemente el Tycoon. Desbloqueamos al trabajador, interactuamos con él y con solo mejorarlo a nivel 2, obtendremos el primer ítem. Y antes de continuar con el Tycoon, les recomiendo llevar a su trabajador a nivel 6 o 7 para avanzar más rápido. Esto no tardará más de 2 o 3 minutos. Muy bien, una vez hecho eso, continuaremos con el Tycoon. Y una vez tengamos disponible el botón de la oficina, lo presionamos. Y obtendremos el segundo ítem. Minimizamos. Y una vez desbloqueado el siguiente trabajador, haremos la misma estrategia de llevarlo a nivel 6 o 7. Listo, vamos a continuar con el Tycoon. Y una vez desbloqueemos este edificio, solo bastará con completarlo para obtener el último ítem. Así que bueno, vamos a completarlo rápidamente. Y listo, obtuvimos el ítem. Para conseguirlos entraremos en este juego. Vale, entramos y esperamos que cargue. Ok chicos, una vez dentro, esperamos que pase esta cinemática. Perfecto chicos, ahora conseguiremos 3 ítems. Solamente es entrar y reclamar. Vale, vamos a comprarlo. Vamos uno. Ok, ahora son 2. Perfecto. Ahora 3. Perfecto chicos. Sigamos con los demás ítems.
Vale chicos, ahora iremos por el siguiente ítem. Seguimos mi recorrido. Venimos por esta área donde dice Shock. Vale, venimos por aquí y subiremos por esta zona. Y subiremos por esta zona. Vale, perfecto. Saltamos, nos subimos en esta baranda y saltaremos a la izquierda. De esta forma, excelente. Ahora caminamos para la izquierda, seguimos, vamos subiendo poco a poco. Saltamos por aquí y ya estaríamos acá. Vale chicos, nos encontramos en el lobby del ítem. Hemos ahorrado mucho espacio. Así que bueno, ahora haremos el lobby. Hemos ahorrado bastante. Vale, vamos poco a poco. Seguimos. Vale, un poco más. Vale, ya está. Ahora saltamos en este lugar. Y subiremos. Vale, esperamos un momento aquí. Para bajar. A veces se buguea. Esperamos un momento. Vale, y ya está. Ahora haremos este obby. Tengan cuidado con las barreras blancas. Tengan cuidado con las barreras amarillas. Vale, subimos y las evitamos. Vale, seguimos subiendo. Nos colocamos en las barreras blancas para evitar las amarillas. Y perfecto. Finalmente venimos para acá. Y haremos este último obby. Vale chicos, ya casi, no se rindan por favor. Vamos. Ya casi. Saltamos por aquí. Ok, saltamos y perfecto. Reclamamos el ítem. Ok, vamos a comprarlo. Lo compramos y perfecto. Vale chicos, una vez dentro, para conseguir el ítem deberemos encontrar 30 patitos. Bien, 10 patitos se encuentran dispersos en el lobby, y los otros 20 se consiguen a través de un código. Pero descuida, el código es el mismo para todos, así que bueno, vamos a empezar. Vale, muy bien, empecemos por los patitos del lobby. El primero se encuentra en este lugar. Vale, lo tomamos y nos aparecerá esta cinemática. Perfecto, sigamos con los demás. Vale, vamos dos.
Vale, ahora que hay otro por aquí. Nos colocamos en este árbol. Este queda con la tienda y está entre la casa. Bien, lo tomamos y nos aparecerá esto. Excelente. Vale, ya son 10, perfecto. Vale chicos, ahora colocaremos los códigos de las puertas. Seguimos mi recorrido. Interactuamos y colocaremos el código book. Perfecto, y nos dio un patito. Y lo tomaremos. Aquí es. Ahí. Perfecto. Y tomamos otro. Understand.
Finalmente venimos por aquí. Y reclamaremos el ítem. Y listo, muy bien. Y el siguiente ítem se encontrará en este juego, la eclosión. Una vez dentro, vendrás por aquí, y pasarás esta parte del tutorial. Vale, ahora esperamos que pase esta cinemática. Y finalmente venimos por acá. Y aquí reclamaremos el ítem. Ítem obtenido. Muy bien, chicos. Para conseguirlo, entraremos en el juego RB Battles. Entramos. Una vez dentro, venimos por aquí. Nos acercamos a esta máquina. Interactuamos. Le damos en reclamar. Y listo. Obtendremos este ítem. El juego que veremos es Tim Hortons Town. De momento, esta experiencia se encuentra activa para usuarios mayores de 13 años. Bueno, entramos. Y una vez dentro, para obtener el primer ítem, deberemos encontrar 3 planos, los cuales se encuentran dispersos por el mapa. Así que bueno, seguimos mi recorrido. Venimos por aquí. Vamos por el área de esquí. Y subiremos arriba de la montaña. Vale, aquí suban tal y como yo lo haré. Con cuidado, sin resbalarse. Vale, subimos. Perfecto. Una vez aquí, tomaremos el primer plano. Ahora, salimos de esta zona. Venimos por aquí. Y el segundo plano se encontrará en este obby. Descuiden, es sencillo. Perfecto. Una vez aquí, la cámara cambiará de plano. Y solo deberemos caminar de frente. Perfecto. Segundo plano obtenido. Le damos en este botón para finalizar el lobby. Y a continuación, iremos al área de la piscina. Entramos en este portal. Subimos por aquí. Y arriba del puesto de salvavidas se encontrará el último. Lo tomamos y listo. Obtuvimos el primer ítem. Vale chicos, si recuerdan, entramos en un portal. Y bueno, eso hizo que entráramos a la sala de espera de un minijuego. Este juego comenzará cuando termine el contador. Y les explico, en este juego nos encontraremos sumergidos bajo el agua. Y nuestro objetivo será tomar la cantidad de granos de café que nos pidan. Estos granos
se encontrarán alrededor del agua. Una vez hecho esto, nos dirigiremos a este portal verde y entraremos. Y bueno, ¿deberemos hacer esto rápido? Pues el agua empezará a descender y si nos exponemos a la superficie, nos quemaremos. Asimismo, mientras subamos de nivel, aparecerán tornados que nos van a empujar. Evítalos. Por otro lado, si se te complica el juego, podrás comprar cualquiera de esos potenciadores, los cuales facilitarán el juego. Para comprarlas, necesitarás granos de café, los cuales se obtienen jugando. Tenemos inmunidad afuera del agua, un recolector de granos de café, velocidad e inmunidad dentro del agua. Bien, tutorial finalizado. Bueno, para conseguir el segundo ítem, deberemos superar los 7 niveles de juego. Así que bueno, te dejaré mi gameplay para que veas cómo lo hago. Vale chicos, en el último nivel es recomendable usar todos tus poderes. En mi caso, yo utilicé el mejor, el cual es el recolector, y me ahorró tiempo dentro del agua. Y listo. Una vez terminemos el nivel, saldremos por el tobogán y obtendremos el último ítem. Para eso entraremos en este juego, RIA 2023. Y nada más entrar, recibiremos el primer ítem. Y para obtener el segundo ítem, solo debes cerrar y volver a entrar al juego. Y obtuvimos una chaqueta. Y para obtener el siguiente ítem, debemos pararnos sobre este estante. Bueno, vamos hacia él. Y listo, otro ítem obtenido. Y para obtener el siguiente ítem, debemos hallar 4 botones y presionarlos. Así que bueno, seguiremos mi recorrido para hacerlo. Vale, vamos 1. Ahora van 2. Perfecto, vamos 3. Agarramos el último y listo. Obtuvimos otro ítem. Y para obtener el siguiente ítem, debemos jugar un minijuego. Podemos encontrar este minijuego arriba de cualquiera de esas 3 torres. Bueno, subiré por esta torre. Y una vez arriba, deberán jugar este minijuego con al menos una persona y ser el ganador. Esperamos a que empiece y les explico. Este es el típico minijuego en donde deberemos ser los últimos en pie de la plataforma. Bueno, pueden seguir la misma estrategia que yo, que es de ir saltando de plataforma en plataforma para que el piso desaparezca lentamente.
Y listo, obtuvimos el ítem. Venimos por aquí. Y les explico. Para obtener el último ítem, debemos realizar este obby. Bueno, no hay punto de guardado, por lo que deberán ir con cuidado. Si se les complica un poco, pueden ir a la tienda, luego a personajes, y comprar y usar uno de esos personajes con cuerpo delgado. Así reducirán la probabilidad de chocarse con los obstáculos. Bueno, yo haré eso, y les muestro cómo paso el lobby. Y una vez acabemos el lobby, nos paramos sobre este ítem y lo obtendremos. Para conseguirlos, entraremos en el juego, luego diversión y disfraces. Y nada más entrar, venimos por aquí. Y les explico. Para conseguir cada uno de los ítems, deberemos recolectar una cantidad específica de puntos. Ahora bien, si observas, los audífonos se encuentran bloqueados. Esto es así porque el juego nos obliga a comprar sus ítems desde los baratos hasta los más caros. De tal forma que, para comprar los audífonos que cuestan 300, primero deberemos comprar este haz de luz de 100 monedas y luego estas varas rosadas de 200. En conclusión, a medida que avancemos en el juego, para comprar los ítems gratis, también compraremos otros propios ítems del juego. A continuación, te dejo el orden exacto en el cual deberás comprar cada ítem, y por supuesto, su precio. Como ves, para abarcar todos los ítems, deberás recolectar 5300 puntos. Pero descuida, conseguir estos puntos es sencillo. Para conseguir los puntos, puedes hacerlo de dos formas. Uno es venir por aquí, a la pista de baile, y a continuación nos pondremos a bailar. Como ven, por cada baile estaremos ganando 5 monedas. Podemos repetir esto 20 veces, de tal forma que estaremos ganando 100 monedas diarias. Pero ojo, si hacen esto con un amigo, estarán ganando 15 monedas por cada baile. Es decir, en total serían 300 monedas diarias. Así que chicos, les recomiendo agregar a medio servidor. Bueno, y la otra forma de ganar monedas es venir por aquí. Y les explico. Pueden ganar un total de 300 monedas semanales si invitan 10 amigos al juego. Pero he aquí el truco. Puedes hacer esto con una sola persona, de tal forma que esa persona deberá salir y volver a entrar al juego 10 veces. Bueno, puedes hacer esto con una cuenta secundaria o puedes ponerte de acuerdo con otro usuario. Bueno, yo lo haré con una cuenta secundaria. Y como ves, cada vez que entra y sale mi cuenta secundaria, estará subiendo el contador. Perfecto, contador listo, yo obtuve 300 puntos. Y bueno chicos, haciendo cuentas, puedes conseguir los puntos en unas 3 semanas. Incluso puedes obtener los audífonos en el primer día, ya que en total te estará costando 600. Solo sé paciente. Así que chicos, mucha suerte. Ahora conseguiremos un gorro de Puma. Para eso entraremos en Puma y la tira de los juegos. Y una vez dentro, esperaremos que pase este tutorial. Esto tardará aproximadamente unos 1 minuto y medio. Y luego reclamaremos el ítem. Para eso entraremos en la experiencia Why Don't We. Una vez dentro venimos por aquí y reclamaremos el ítem al interactuar con esta tienda.